Bueno, con respecto a la pregunta de si soy consciente de que los desastres naturales climáticos van en aumento, claro que estoy consciente de que van en aumento. Ahora no sé, porque eso ha pasado otras veces en la historia. Como yo no soy Dios para saber qué es lo que viene y qué es lo que no viene, no sé si se debe a un ciclo natural de la Tierra, como por ejemplo que se esté preparando para deshacerse de las pestes, de los piojos, de las plagas, en lo que se ha convertido el ser humano, ¿verdad? Puede ser un ciclo natural que simplemente, por ejemplo, esté existiendo en el sistema solar o en la Tierra, o una relación entre el Sol y la Tierra, que es lo que produce el cambio del polo magnético, y que lo que estamos viendo son apenas como los primeros esbozos de lo que va a venir después, que va a ser realmente una catástrofe. Y no sé si también puede ser algo que esté sucediendo a nivel galáctico, algún ciclo galáctico de renacer y de morir, ¿verdad? Ese ciclo de el que se hablaba, por ejemplo, que finalizaba con el Kali Yoga en el hinduismo, pero sé que además es verdad que según la teoría de el caos o la ley del caos, que también se le llama el efecto mariposa, se habla de que el simple aleteo de una mariposa aquí puede producir un huracán en otro punto del planeta. Me parece que eso lo tenemos que aplicar al cambio climático, porque la gente no concibe lo que es el cambio climático si no lo está viviendo en carne propia. Yo viví un huracán, por ejemplo, y estoy vivo, gracias a Dios, pero yo no concebía lo que era eso hasta que no lo viví, y debemos ser conscientes por los demás, ponernos en los zapatos de los demás y ser conscientes de lo que ellos están viviendo, porque nosotros también vamos a ser afectados tarde que temprano, en algún momento, por esas cosas que están pasando. Y puede ser culpa de nosotros ahora y que le esté pasando al otro. Y la gente, bueno, tal vez no se va a reír, pero el universo funciona como un espejo. Hoy me va a afectar a lo que yo recibí de la otra persona, pero lo que yo afecte a ese universo, el universo me lo va a devolver a mí. ¿Por qué? Porque con ese problema que yo le estoy creando al universo, yo lo estoy afectando, lo estoy moviendo, estoy creando, y toda creación tiene una consecuencia, y en algún momento eso va a llegar al otro lado del universo, va a llegar al espejo y el espejo me lo va a devolver a mí, y yo voy a recibir el resultado de la reacción de esa acción que yo mismo tomé. Eso se sabe por la física cuántica y se ha comprobado científicamente que el poder del pensamiento es tan grande que es capaz de crear situaciones, no solo estados emocionales, por ejemplo, eso es solo el principio, ¿ok? Entonces, creo que la sociedad, como está, en el estado en el que se encuentra actualmente, que realmente está perdida, gracias a principalmente el sistema, los errores que hemos cometido como humanidad, solos o asistidos, pero en realidad a fin de cuentas es culpa de nosotros, porque si nosotros no hacemos algo, tenemos la culpa de no haber actuado para resolverlo. ¿Por qué? Porque no somos parte de la solución. Si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Eso es culpa de todos nosotros. Eso se aplica perfectamente al cambio climático. Nos hacemos de la vista gorda, vemos que las cosas siguen pasando, ya sabemos que posiblemente estemos influenciando, pero siempre hay gente que dice que no. Eso no debería ser así. La contaminación, claro que nos está afectando. ¿Por qué? Porque todo es una reacción en cadena. Un átomo mueve al otro. El plástico no salió de la nada.
tuvo un origen. Cosas así son las cosas que me llevan a mí a pensar en que tenemos que hacer un cambio ya, para que ese átomo que mueve otro átomo no se convierta en una bola de nieve. Y ya la estamos viviendo. Eso es lo que pasa, ya la estamos viviendo. Eh, Hay muchos intereses que no permiten que las cosas cambien. Yo creo que tenemos que cambiar, empezando por nosotros mismos, para ver cómo evitamos el cambio climático. Tal vez nosotros no lo percibimos, pero directamente, con tantos pensamientos negativos, con tanto odio hacia las demás personas que podemos estar expresando día con día, no solo nos estamos destruyendo a sí mismos, sino todo nuestro entorno. Entonces, debemos cambiar la mentalidad hacia una mentalidad creadora, a ser ángeles, no a ser demonios. Esa es la diferencia que creo que va a hacer que se evite el cambio climático. Pensar en cosas buenas, positivas, no en cosas malas, negativas. Bueno, con respecto a que si he advertido que esto está sucediendo y qué debemos hacer, creo que ya lo respondí. Debemos interiorizarnos, cambiar, pensar no solo, en solo cómo cambiamos nosotros, sino hablar con las demás personas, decirles a las personas, mira, esto es lo que está pasando, así es como puedes cambiarlo. No necesitamos armarios de el tamaño de 2 cuartos, no necesitamos demasiados lujos, lo que queremos es una sociedad bonita. No necesitamos viajar siempre en primera clase. Hay muchas cosas que no necesitamos y con eso le estamos haciendo el bien a los demás. Si les evitamos consumir principalmente y si le estamos inculcando a los demás siempre que ellos no deberían hacerlo, también les vamos a hacer el bien a ellos, aunque les caigamos mal, pero ellos van a llegar a entenderlo. Espero que lo entiendan hoy y no en algún momento en su vida en el que ya posiblemente el cambio climático los esté afectando a los niveles en los que se refleja en las especies animales, por ejemplo, que han tenido que emigrar, en la cantidad de gente que se habla que muere debido a las sequías, por inundaciones, todas esas cosas que están pasando, van a seguir pasando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, sí, ya es que estamos al final de los tiempos. Yo pienso que esa es una actitud muy derrotera. Creo que el ser humano tiene la capacidad mental, tecnológica, la capacidad humana para resolver los problemas. Pero creo que nos está agarrando tarde y que tenemos que poner las pilas para ver cada quien cómo podemos contribuir, no a fortalecer nuestro ego, porque nuestro ego no nos va a llevar a nada, a fortalecernos mentalmente y espiritualmente para decidir por nuestros hijos, por las futuras generaciones, por nosotros mismos, porque ya este cambio no es que va a pasar mañana, sino que ya nos está afectando a nosotros sin que nos demos cuenta. Y mañana puede ser que ya no estemos aquí. Por eso es que tenemos que cambiar, ya, a partir de que cerró la ventana del navegador, tomar conciencia en el buen sentido de la palabra, de que las cosas no están bien en general y cada acción que tomemos, ya sea llevar una bolsa reciclable al supermercado o no consumir cosas recicladas o no ser consumistas, nos va a beneficiar porque el día de mañana eso vaya a ser, eh, que vayamos a tener comida inclusive, ¿ok? Porque hoy no desperdiciamos energía del planeta en cosas que no necesitábamos, porque no gastamos en lo que no teníamos que gastar, vamos a tener un poquito más para mañana, porque mañana las cosas no van a estar bien a nivel planetario y
tenemos que prepararnos para esas vacas flacas, ¿verdad? Sea por lo que sea por calentamiento global, intentar, y si es verdad que el calentamiento global era una mentira, por lo menos eso nos va a ayudar a prepararnos, ¿sí? Para los que no creen en el calentamiento global, para enfrentarnos a cosas naturales que van a pasar en este planeta, porque aquí van a seguir cayendo meteoritos. Puede ser que en algún momento nos invadan otros alienígenas que no son los que están acá o vayan a querer invadirnos. Puede ser que nos ayuden a prepararnos todas estas experiencias para algún problema con los polos magnéticos de la Tierra, si es que fueran a pasar en un futuro, y así. Entonces, también pienso que Dios sabe por qué hace las cosas. Si la civilización no está preparada para avanzar, entonces no nos merecemos estar aquí. Es así de simple. Si no cambiamos, entonces no nos merecemos estar aquí. Y para los que, digamos, tenemos como esa educación bíblica, yo creo que deberían pensar que Dios, si Él fue el que inspiró, en cierta forma, el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, Él lo inspiró, pero para que nosotros también tomáramos conciencia de cómo las cosas se podían poner y para evitar que las cosas fueran así de alguna forma, no para que tuviéramos la idea errónea de que nada más tenemos que dejar que las cosas pasen y que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera, pero Él puso en nuestras manos ese poder creador, ese libre albedrío que nos permite a nosotros también tomar decisiones por nosotros mismos y por los que tenemos a la par, los que conocemos y los que no conocemos, que están allá del otro lado de la pantalla, que también apreciamos. eh, por todos nosotros es que tenemos que cambiar de actitud, socarnos la faja y, y pensar que tal vez estamos haciendo las cosas mal, pero que todavía tenemos una oportunidad para hacerlas de otra forma y mejorar por nuestra propia vida, por nuestro propio futuro. Ok. Ahora, con relación a qué tipo de contribución estoy haciendo yo para luchar en contra de los desastres climáticos. Bueno, tendría que grabar un video muy largo. Creo que ya me he extendido bastante, pero tendría que grabar un video muy largo. Yo fui ecologista. De hecho, siempre he querido hacer un documental acerca de eso. Hay un libro acá, yo nací en Costa Rica. Hay un libro que habla de la impunidad en los crímenes contra activistas ambientalistas que ha existido acá en Costa Rica. Ese movimiento, cada vez que, por ejemplo, se intentó hacer una minera, y son cosas que nosotros hemos heredado muchos de los indios y por diferentes factores, digamos, indígenas, aborígenes, ancestros nuestros, de no tocar mucho la tierra, ¿verdad? De tener un respeto por la tierra. Eh, y bueno, hay todo un asunto histórico también que nos ha afectado. Por ejemplo, cuando vinieron los españoles hace 500 años, así, 500 y el resto de años, se robaron el oro, aunque aquí no había mucho oro. Y Costa Rica se llama Costa Rica por la riqueza natural que tiene. En realidad, algo de sabiduría tenía Cristóbal Colón en esas palabras, el almirante Colón, porque él admiró la verdadera riqueza, que es la riqueza natural, no el oro, las joyas y todo lo que se extraía de ahí, sino lo que en realidad hace que nosotros vivamos en este planeta.
Y bueno, en cierta forma me alegra porque cuando yo empecé a trabajar en organizaciones ambientalistas tuve muchos problemas, amenazas de muerte, tuve amistades que murieron también, que las callaron, y parte del libro se basa en esto. Yo perdí más o menos cuatro amigos y después perdí un par de personas más conocidas, amigos muy, muy directos, digamos, que, que vinieron a enseñarle al costarricense a cómo proteger eh, la naturaleza, porque habían empresas, y siempre han habido a través de la historia de Costa Rica, que quieren venir aquí a explotar, pero la mayoría de estas empresas eh, lo que hacen es destruir el ecosistema. Y bueno, ya se ven las grandes ciudades que están contaminadas. ¿Yo para qué voy a ir ahí si aquí estoy respirando aire puro? Es parte también de mi educación, y por eso Costa Rica, por suerte, es muy reconocido en, en turismo, pero nosotros lo que vendemos es un ambiente natural, hermosas playas, eh, eh, el 60% de la diversidad animal y creo que vegetal van a poder verla aquí si vienen a Costa Rica, en este pequeño granito de arena en el mapa. La gente puede jactarse de ver todo tipo de animales, eh, fauna, digamos, sí, silvestre, y plantas, orquídeas y así. Bueno, por ejemplo, mi papá tiene un vivero de orquídeas. Algún día me gustaría también hacer un video acerca de eso. Eh, y así, la gente tiene diferentes niveles de conciencia. Acá hay como cierta cultura en eso, con lo nuestro, pero siempre aspiramos también, parte de nuestra idiosincrasia es a comprar otras cosas que están destruyendo ecosistemas en otras partes del planeta, ¿verdad? Consumimos electrónicos, queremos andar con las tenis de marca, queremos andar la última moda, entonces vivimos como esa contradicción también. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Que por ese lado todavía nos falta. Y sí, hay ciertos intereses, principalmente económicos, lastimosamente, siempre hay una relación, lo dijo Igor Mikhailovich Danilov, hay que entender la relación entre economía, eh, tecnología y, ¿cómo es que se llama la otra? Sí, economía, tecnología y energía. Energía. Esa relación también nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, no construimos acá computadoras, tenemos que importarlas. Y hoy en día, en un mundo sin computadoras, por más Costa Rica que fuera, es imposible que, por ejemplo, que yo estuviera grabando esta entrevista. Entonces, creo que hay un problema que tenemos que solucionar. Yo he tratado como de inculcarle a la gente, por ejemplo, hacer dispositivos electrónicos y eléctricos que más que todo no los vaya a vender, sino que los haga de cosas recicladas, por ejemplo. Eh, Quiero hacer ese documental de la impunidad, basado en ese libro que también se habla muy poco en el país porque es un tema tabú y obviamente complicado por los antecedentes. Hasta hace 2 años se ha logrado, digamos, hacer un juicio en que la persona que fue el asesino de una de estas personas que defendían eh, nuestro ambiente en ciertas zonas del país, que la enjuiciaron y que la llevaran a la cárcel, ¿verdad? Esas son como las cosas que quiero hacer, pero sí, yo como que me retiré un poco de eso también, porque sí, ya me habían hecho lo de siempre, ¿verdad? La típica cacería de brujas, también, en ese momento, por ejemplo, cuando toda
mi asociación, porque teníamos, bueno, no era mía, pero yo estaba dentro de una asociación, nos amenazaron, nos asustamos mucho y al tiempo eso se disolvió, ¿verdad? Eh, luego traté de hacer como una empresa de reciclaje también con otras amistades y la gente ni siquiera se interesaba en el reciclaje y como que lo fui dejando de lado, estudié, ¿verdad? Y todo el rollo, hice mi vida y, y, y ahora hago más como eso, como concientizar en cosas como que reciclemos cosas que podamos desarrollar creativamente. Este, también pienso que en algún sentido, por lo menos a lo que es energético, ayudé con lo que es la creación y la promoción del software libre y también enseñando lo que era el software libre cuando estuvo este movimiento hasta hace años. Y bueno, eso creo que ha sido como un éxito también, ¿verdad? Como una comunidad es capaz de hacer muchas cosas muchas veces más que empresas multibillonarias o trillonarias con pocos recursos, pero con muchas ganas, ¿verdad? Y cosas muy buenas y hasta mejores, sí. Creo que, por ejemplo, por lo menos a nivel energético, sí, sí ha ayudado. He tratado de hacer otras cosas, pero por falta de recursos no he podido, pero por lo menos he inculcado o tratado de inculcar a la gente el uso de energías libres con, eh, por ejemplo, motores de energía punto cero, que hace años también escuché, hubo varios movimientos, entonces yo siempre he hablado tanto de eso y me he relacionado con gente que tiene que ver, digamos, con la industria energética en este país, que es prácticamente lo que mueve el país en muchas cosas y es muy fuerte también, eh, al punto de que ha estado involucrado en proyectos que no tienen nada que ver con energía, ¿verdad? Es una empresa nacional, ¿verdad? Digamos, de lo poco que queda social, bueno, algunas cosas que quedan sociales todavía en el país, como el seguro social o lo que es la electricidad, aunque está compartida con empresa privada y así. Pero sí, pienso que se avanza demasiado lento. Hace poco vi el documental Thrive, ese documental también en redes sociales. Me especialicé en el 2011 en compartirlo porque realmente cambió mi vida en muchos aspectos. Eh, y hace poco entrevistaron a Foster, no tengo el privilegio de conocerlo en persona, pero es una persona que admiré por haber hecho ese documental y también, bueno, lo entrevistaron en Alatra TV y vi el documental 2, el segundo documental que sale, por ejemplo, Nassim Haramein, me gustó mucho todos los experimentos que están haciendo, ¿verdad? Y me alegró que aquí en Costa Rica también un norteamericano eh, viniera a hacer proyectos de energía, si bien no libre, pero por lo menos digo yo, porque sé que son cosas que se pueden mejorar. Es como pasar del motor eléctrico de un Tesla a, a motores basados en hidrógenos. Ojo, yo no quiero que los motores sean, porque también he estado escuchando que sean de energía nuclear. ¿Por qué? Porque eso también produce mucho desperdicio. Entonces no sé qué van a hacer. Si van a ir a tirar esa energía a Marte, yo no voy a querer ir a Marte, ni que me lleve Elon Musk o ni que me lleve eh, Jeff Bezos o quien sea, ¿verdad? Esas son solo formas de seguir contaminando. Entonces, lástima que por lo menos yo no tengo los recursos también, porque sí, mucha gente, yo sé que en un pasado, sí, como que me quiso tachar de revolucionario y me tenía fichado, ¿verdad? Me tenía fichado, entonces como que nunca tuve ese privilegio, yo siempre quise tener una empresa eh, que a fin de cuentas, tal vez no inicialmente, pero hacer el dinero, porque esa era mi ideología hace unos 20 años, hacer el dinero para poder desarrollar proyectos eh, a favor del medio ambiente. También trabajé en educación
ambiental. Me gradué con un señor que es el director de la Asamblea Legislativa de acá, como decir el director del Congreso. No es un congresista, es el director del Congreso, pero él no tiene, digamos, afinidad política, sino que es trabajador de la Asamblea Legislativa, don Milton Madrid. Él siempre me decía, no te metas en cosas revolucionarias, todavía es amigo mío. Y, y sí, nunca me dejó dejarme llevar al punto tal de que del extremo, ¿verdad? Kamikaze, por ejemplo, de ir a tirarle piedras a la Asamblea Legislativa porque había un proyecto de ley que estaba aprobando, qué sé yo, la exploración petrolera o así. Él nunca me dejó y creo que fue para bien también porque creo que las revoluciones hay que hacerlas en forma pacífica, es la mejor forma. Este, hay gente que tal vez no va a estar de acuerdo, pero Costa Rica es un país pacífico, no tenemos ejército, entonces creo que por ese lado sí somos como un ejemplo para el mundo, para todas las potencias de este mundo. Me gustaría poder llegar a decirles eso, que sí se puede vivir por lo menos en un país pacífico. Y, y aunque yo cambiaría muchas cosas, como que no existieran ciudades como las conocemos, tenemos un 25% de territorio nacional que prácticamente son parques nacionales. Entonces, con todo lo costoso y todo, em, creo que de todos esos riesgos que tomé cuando era más joven, y yo no fui de los que tomé más, sería echarme flores. Creo que más bien los que, digamos, por ejemplo, los amigos míos que están muertos, ellos casi que se llevan em, la copa, ¿verdad? Por haber puesto la vida por la fauna silvestre, por los árboles, por los bosques. Y todo eso, si no lo hubieran hecho, ustedes en este momento estarían siendo afectados. ¿Por qué? Porque somos parte de un todo, todos somos uno. A mí, como digo, a mí me hubiera gustado participar más, entonces también tengo como cierto remordimiento de conciencia, pero siempre trato de hacer lo que pueda. Lástima que aquí también, ¿verdad? La gente se despiste y muchos no les gusta hacer las cosas, pero hoy en día yo pienso que tal vez a alguien por allá le dije que existía el reciclaje y hoy en día ya en muchas empresas, de hecho yo me tocó en un par de ocasiones que llegué a hacer un proyecto a empresas y quise hacer un club ecológico o un club de reciclaje, por ejemplo, empresas donde durante muchos años se manejó mucho papel, como periódicos o así, y ya en esas empresas ya se hacía el reciclaje. Entonces yo me alegraba porque, aunque yo no estaba haciendo la plata como reciclador, por lo menos dije, bueno, eso que antes me decían, que no seas tontito, que eso no sirve para nada, no sé, de todo, me decían que no importa, nos vamos a morir y ahí que se pudren los que queden atrás, eh, desde lo medio hasta lo más bajo me decían, eh, creo que por lo menos algo a alguien le quedó y lo transmitió y sirvió de algo, y así. También hice un par de entrevistas en programas de radio como locutor y productor. Hicimos varias entrevistas de carácter así, de todo tipo, pero también metíamos ecología porque también ese tema es un tema nacional por ser un país turístico, ¿verdad? Siempre estamos viendo cómo nos reinventamos también y cómo nos exportamos, cómo vendemos a Costa Rica en el extranjero como un país con mucha riqueza natural y a donde pueden venir y tener todo tipo de tours por la selva y em, tener esa experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, yo me imagino a alguien que vive en un desierto, que no ha vivido en una selva, no sabe lo difícil que es, pero tampoco sabe lo que es meterse en un potrero, tal vez, y de este lado palos de mango, y de este lado guayabas o guavas,
y camina para allá y ahí otro tipo de productos, que bananos, piñas, cosas, productos que tal vez los consume y tal vez los está consumiendo, no sé, en Rusia o en Europa o en Estados Unidos, y no sabe que tal vez vienen de Costa Rica o que se producen aquí en un país tropical, ¿verdad? Eh, y así, siempre he tratado de concientizar a la gente y ya se ve como algo normal y eso me gusta. Creo que pude haber hecho más. Por ejemplo, hace muchos años también me invitaron a ir a bloquear un buque que estaba transportando plutonio, ¿verdad? Que es este producto con el que trabajan algunas plantas nucleares, que es radioactivo. Iban a transportarlo a través del canal de Panamá y tuve amistades que fueron a intentar bloquear el buque, ¿verdad? Con Greenpeace, la asociación Greenpeace. Yo quise ir, pero estaba muy joven y mis papás no me dejaron. Lo digo para que entiendan el nivel de locura, entre comillas, que en esa época yo había llegado, porque nada más me tachaban así como de loco, ¿verdad? Las personas que no entendían que, por ejemplo, si había un derrame de ese plutonio, eso nos iba a contaminar las aguas a nosotros los centroamericanos. Y bueno, así por ejemplo, otras cosillas que he hecho, averiguarme cosas así, intentar explicar como los ejemplos de lo que pasó en la central de Fukushima, en Japón. Más o menos eso es lo que hubiera pasado en Centroamérica en esa época. Lastimosamente, siempre hay intereses, ¿verdad? Siempre en esa relación de economía, energía, tecnología, que hacen que sea imposible de momento para cómo funciona el mundo, como funciona el sistema, ¿verdad? La Matrix, es imposible que podamos deshacernos inclusive de la economía, ¿verdad? La tecnología siempre la vamos a necesitar, pero la economía es algo de lo que sí podemos prescindir. Es mejor, eh, si tenemos una fruta a la par y tenemos un fajo de billetes y es lo último que podemos comer en el planeta, ¿qué es lo que vamos a elegir? Vamos a elegir la fruta, los billetes no nos van a servir para mucho, no nos van a servir para nada, de hecho. Entonces, bueno, creo que se podría mejorar, cambiar la economía, tal vez no deshacerla, pero de esto se hablaba mucho también, cambiar a una economía basada en recursos, casi que en el trueque, de ver quién necesita qué y tratar de que se afecte lo menos posible a nuestro medio ambiente, porque es lo único que tenemos. Con esas pequeñas cosas todos podemos contribuir, entonces yo trato de contribuir todos los días con cosas tan simples como tratar de evitar el plástico lo más que pueda y así, aunque hay otra cosa que no tenemos que hacer, que es justificarnos cada vez que usamos, por ejemplo, plástico, porque, por ejemplo, es que nosotros tenemos que usar el plástico en nuestra profesión, ¿no? Esa no es la actitud es ver cómo cambio yo en la economía en la cual me desenvuelvo para ver si logro que en esa economía yo logre hacer que se prescinda de ese plástico, que se pueda sustituir por otro tipo de material que sea biodegradable y que sea más resistente hasta que el plástico, por ejemplo, en carbono, que se está experimentando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que van a pasar 3 o 4 o 5 productos antes del carbono, que también van a ser semicontaminantes, un poquito menos semicontaminantes, y así. ¿Por qué? Porque dependemos de esa economía del plástico. Las personas que, bueno, yo no, pero me pongo en los zapatos de las personas que trabajan con el plástico para vivir, ¿verdad? Eh, a la inversa, si, bueno, yo no vivo del turismo propiamente, pero mucha gente acá en Costa Rica vive del turismo gracias eh, a las vistas naturales y a toda la riqueza natural que tiene este país. Pero si fuera al revés, si
me muero por vivir en un entorno muy natural y necesitaría vivir en un entorno de cemento para que no me contaminen todos los virus, las bacterias, no sé. eh, entonces yo tendría que sacrificar eso, ¿verdad? Por más que me guste. Son decisiones que hay que tomar por nosotros mismos. Tal vez no sea el mejor ejemplo, pero creo que son cosas que sí se puede resolver, pero que todavía hay gente que está enamorada del dinero más que el planeta, y eso es lo que en realidad nosotros deberíamos amar, el planeta, porque somos parte de él. En cambio, el dinero no, el dinero es algo que no necesitamos en realidad. Pero bueno, es difícil. Yo no digo por eso que hay que eliminar la economía, pero sí hay muchas cosas que hay que cambiar. Y si en el pasado fue posible, hoy también es posible. Ok. Ahora, con respecto a que si creo que se cubre este tema y que si lo saben las personas de todo el mundo, que si yo tengo la imagen global, creo que, bueno, yo tengo una imagen, sí, global, por lo menos casi galáctica. em, y bueno, em, por eso digo, yo vivo en un entorno que tiene muchas cosas naturales, pero claro que también hay carros que contaminan mucho acá. Eh, Todo eso es culpa de la persona que compró el carro últimamente porque lo compraba, pero bueno, va a decir, es que yo lo necesitaba, está bien, pero ¿qué está haciendo usted por compensar eso, ese problema al usar ese carro? La persona cuando lo compró no pensó en eso. Puede ser que pecaba de ignorancia o puede ser que se hiciera loco. Yo creo que es la opción dos, porque tengo un tío que me dice que desde que él tiene 70 años, él dice que desde que él estaba en la escuela, a él le decían que la tala de árboles podía llevar a la destrucción de la naturaleza. ¿Y qué hicieron? Yo tengo 40 años, ¿qué hicieron en esos 30 años antes de que yo naciera? Nada más le pusieron impuestos a la madera. Y por eso mi familia vivió también en problemas económicos, porque ellos trabajan en esa industria con muebles. Entonces, digamos que tengo un punto menos de karma por no estar haciendo cosas de madera en este momento. Son cosas que se tuvieron que sacrificar a la fuerza por imposición del gobierno. Yo no me puedo hacer de la vista gorda, decir que yo no sé nada, que a mí nadie me dijo. No estamos hablando de las leyes. En este país tenemos más de, creo que son 10.000 leyes, o no sé, pero aunque así, que son más de 10.000, nadie puede alegar desconocimiento de la ley cuando lo van a meter a la cárcel porque robó, hizo algo delictivo, o sí, fraude, o bueno, como le decimos aquí, chorizo, ¿verdad? Hizo algún chorizo, y resulta que era corrupción y se dieron cuenta, lo metieron a la cárcel. No puede decir, es que yo no sabía. Bueno, aquí la respuesta más común es no me acuerdo. No, no sabía, no me acuerdo. No me acuerdo lo que hice en ese momento, no sé. Y sí, hay corrupción también, pero como digo, hay impunidad, entonces la gente sabe, cuando hay impunidad es porque la gente sabe que las cosas pasan a veces, como cuando se amenazan guardaparques. También ha habido casos, por ejemplo, un guardaparques que lo amenaza un cazador de animales furtivos dentro de áreas protegidas. El cazador se queda callado o le pagan, lo sobornan. Esas cosas también está registrado en procesos judiciales de este país. Y así, gente que ha querido, digamos, vender al país con tal de que haya aquí exploración minera. Entonces yo creo que más bien, creo que nosotros lo que no queremos es asumir responsabilidad. Todos los ciudadanos de este planeta somos culpables
de nuestra propia destrucción. Y no podemos decir que nadie nos dijo cuando vemos el sufrimiento de otras personas. Eso es en lo que más pienso yo, en, mira, no, me hago el loco. Como dicen aquí, me hago el loco. Y como a mí, mira, le tocó, tenía que morir debajo de un tsunami o así. Y en cierta forma, todos somos responsables de todas esas cosas que están pasando desde nuestra actitud, desde levantarnos en la mañana y decir, bueno, no importa. En lugar de pelar un banano, pelo un producto que yo no sé cuántos litros de gasolina gastaron en traer hasta acá. eh, no sé, que tal vez hasta me está haciendo mal al organismo, no sé, algún snack o algún cereal, algo procesado con genes alterados, no sé, son, y quién sabe cuánto se destruyó en bosque, por ejemplo, recuerdo uno de los datos que me daban, cuánto se destruyó en bosque para hacer una hamburguesa. Una hectárea completa. Quiere decir que por cada hamburguesa estamos destruyendo una hectárea completa de bosque. ¿Por qué? Porque se necesita una hectárea para tener una vaca pastando, todo lo que le damos a la vaca, destazar la vaca, bueno, sembrar el cereal. Yo no digo que es que no tengamos que comer, ni tampoco tengo nada con la gente que come carne. De hecho, yo por educación siempre he comido carne, aunque he tratado de dejarla y no he podido por el ambiente en el que me desarrollo. Entonces, por eso digo, una cosa lleva a la otra. Eh, ¿Qué más? El tomate, hay que sembrar tomate, lechuga, para todo eso se ocupa una hectárea por cada hamburguesa. Eh, Principalmente para la vaca. Entonces, así como nos hacemos, pienso yo, los locos por el sufrimiento animal, nos hacemos locos por el sufrimiento, más que todo por las cosas que nos comemos. Es que los seres humanos tendemos a obviar las cosas que sabemos que están mal, pero que sabemos que por esas cosas alguien nos puede llegar a ver mal, o que sabemos que estamos obrando mal, pero como todo el mundo las hace, no nos importa, las hacemos. ¿Para qué? Para quedar bien con los demás. Ese es uno de los problemas que tenemos en la humanidad. Y yo creo que nosotros, creo que es que nos han ido manipulando a través de la historia al pueblo, porque nosotros creo que en el fondo los seres humanos podemos llegar a ser o educarnos como buenas personas, así como podemos educarnos como animalitos, tenemos la capacidad de resolver los problemas, pero también tenemos un punto malo que es que preferimos dejarnos llevar por la ola y en lugar de dejarnos llevar por la ola deberíamos estar surfeando encima de la cresta de la ola, pensar por nosotros mismos, tomar acciones que sabemos que están bien y que a largo plazo, y tal vez de eso que sí me duele, que tal vez no somos conscientes, que nos puedan estar afectando negativamente a largo plazo, pero hoy no sabemos y las estamos tomando y no sabemos medir las consecuencias de esas acciones. Eso sí está mal y eso es lo que como con esa filosofía de ángel tenemos que también inculcar a las demás personas y ayudarlas a aprender, a reaprender, a deshacerse de su sistema de creencias o a reestructurarlo, por más que nos duela, y entender que las cosas no eran como nos las contaron, sino que las podemos hacer mejor todos, porque tenemos que involucrar a todas las personas si queremos que la humanidad siga viva en este planeta. Bueno,
Entonces, bueno, creo que yo sí conozco muy bien ese tema, y tengo no solo imagen, sino investigaciones que me han llevado a tomar así ese tipo de conclusiones, algunas que me motivan y me alientan a seguir y otras que también son, la verdad, que de ponerse a llorar porque creo que el ser humano tiene la capacidad de cambiar, pero creo que no quiere cambiar. Y creo que no quiere aprender la lección todavía, no quiere aprender la lección. Y también otro factor es porque como nos tienen, digamos, controlados o nosotros mismos sin querer nos metimos en un callejón sin salida, no, muchos no nos damos cuenta de lo que está pasando. Creo que por eso este tipo de organizaciones como la ATRA es imprescindible para hacer que las cosas cambien, porque ni siquiera los medios de comunicación están sabiendo hacer las cosas, están manipulados muchas veces, o comprados, igual así como le pagaban plata, tal vez el cazador al guardaparques nacionales, para que el guardaparques nacionales lo dejara cazar dentro del parque nacional sin que el Ministerio de Ambiente y Energía se diera cuenta. Así, con ese mismo soborno, es como se ha movido el planeta. Okay, son cosas negativas y bueno, en algún momento también esa gente que sabe que está haciendo mal va a tener que pagar las consecuencias. Bueno, eh, bueno, con respecto a qué tan importante es que las personas se unan para sobrevivir en los cataclismos globales, creo que ya lo he hablado mucho. El asunto es que hay una conciencia, bueno, yo hablo de conciencia positiva porque, digamos, los que hemos hablado mucho de conciencia antes de entrar, por ejemplo, el movimiento Alatra, a trabajar con ellos o que trabajamos desde adentro, eh, sabemos que la conciencia es muy grande y la conciencia no entiende del bien y del mal, sino que simplemente está ahí, es como un yin yang. En ella se encuentran muchos datos físicos, universales, cuánticos, para abarcar como un todo universal. Yo no sabría decir si es más grande que el universo o si abarca muchos universos, pero sí sé que la conciencia está ahí y sé que la conciencia también une a las personas. Entonces, creo que sí existe ese concepto que se denomina así conciencia colectiva y creo que si todos nos unimos, nuestra conciencia vamos a hacer un efecto dominó, un efecto multiplicador. Una pieza va a mover a la otra y esto también se va a convertir no en una bola de nieve que nos va a aplastar, sino en una bola de conciencia positiva hacia el cambio. Eso es lo que en realidad necesitamos. Y también necesitamos líderes que se atrevan a hablar, que salgan, como dicen, salga a la calle, salga a la palestra a levantar la mano y pedir la palabra para decir, bueno, yo sí sé que estas cosas están pasando y están pasando por esto y por esto. Puede ser por esto, puede ser por esto, puede ser que por esto no. Analicémoslo, pero y aunque fuera que no, y si fuera que no, ¿está bien o está mal lo que estamos haciendo? Entonces, ¿para qué vamos a jugar a la ruleta rusa con nosotros mismos? Mejor no nos arriesguemos. ¿Para qué vamos a ir al casino de la muerte? ¿Y para qué vamos a llevar a este planeta al casino de la muerte? Y me estoy refiriendo a lo que dije inicialmente, bueno, cerca del principio, los pensamientos negativos, las acciones que tomamos, estén o no estén, porque esos son puros datos estadísticos, estén o no estén afectando el calentamiento global,
con o sin estadísticas, el hecho es que las cosas están pasando. La temperatura del planeta se está calentando. Un solo grado de temperatura que aumente, muchas especies van a morir y ya están muriendo, ya están desapareciendo. Con solo que se derritan los círculos polares, ya las especies están emigrando. Lo que pasó con la pandemia, las especies están emigrando. Yo tengo un mapache que me está molestando, que yo vivo en el puro, casi en el puro centro de la ciudad, Distrito Central, Cantón Central de San José, y vienen mapaches de la selva a pedirme a mí de comer. Y eso pasa aquí en Costa Rica, eso nunca había pasado. Bueno, no había pasado, digamos, a ese nivel como se veía en la televisión, que pasaban por las ciudades animales que se arriesgan a más porque no están ahí los humanos, los depredadores del planeta, porque eso es lo que somos, depredadores del planeta. Nos guste o no, somos las langostas del planeta. Y lo que hacemos en este planeta es lo que vamos a ir a hacer a otro planeta. Entonces, hasta que no crezcamos espiritualmente, que no venzamos la economía o que la quitemos tal y como es, la erradiquemos y la cambiemos, eh, hasta que no tengamos ese nivel de conciencia de que todo lo que hagamos va a afectar a los demás y se nos va a devolver a nosotros mismos, positiva y negativamente, estamos mal, no podemos ir a colonizar. Es más, si por un extraterrestre fuera, no nos dejaría, ni siquiera va a venir a hablarnos porque posiblemente lo vamos a ir a quemar en la hoguera. Entonces, como mucha gente pretende que vayamos a hacer una civilización del cosmos si todavía no tenemos la madurez para llegar a hacer eso? Potencialmente sí, pero todavía falta mucho. Entonces empecemos a demostrarnos a nosotros mismos que somos semillas universales, que no somos simples seres humanos, porque en nuestra complejidad también somos muy simples, así lo veo yo, muy simples y y más que simples, porque no es malo ser simple o, digamos, minimalista. A mí me gusta mucho el minimalismo y me gusta mucho esa palabra, pero somos muy simplistas. Nos da miedo lo complicado. Y todo nuestro entorno creo que es lo suficientemente complicado como y tanto así que no lo hemos entendido completamente, como para que valga la pena entenderlo y preservarlo también. No solo entenderlo, sino preservarlo por nosotros mismos y por nuestra civilización. A mí no me importa, yo sé que voy a morir, es más, prefiero morir que vivir 10.000 años, porque no le encuentro mucho sentido, prefiero vivir 80 años o 100 años. Tal vez si me dieron la oportunidad de conectarme a una máquina y viviera 120, diría, bueno, sí, está bien, quiero vivir 20 años más para estudiar 2 o 3 carreras más, pero creo que también vale la pena morir, porque es una experiencia más que vamos a tener. Pero digo yo soy un privilegiado, pero mucha gente ahorita, a como están las cosas, la está viendo muy difícil y siempre dejamos a África fuera de nuestra mente y lo veíamos sin pensar, por ejemplo, en gente que vive así mal, mal, mal. Igual esos problemas hay en Latinoamérica y no voy a decir que rico porque le están pasando las mismas cosas a los europeos con inmigrantes o porque se metieron a invadir un país o porque hay manifestaciones en tal lado, no, jamás, no lo voy a pensar. ¿Por qué? Porque más bien esas cosas no deberían de estar pasando. Esas son de las cosas que tenemos que resolver antes de pensar en que vamos a ir a Marte, que vamos a hacer bases en la Luna. Todo eso son habladurías, paja. Hay que hacerlas, pero nosotros mismos
nos pusimos los límites para nunca poder hacer nada. Esa es la verdadera contradicción del ser humano. Por eso es que tenemos que cambiar, pensar siempre en mejorar, en ser siempre la mejor versión que podamos de nosotros mismos y nunca dejar o nunca quedarle debiendo a las demás personas en eso. Porque si yo mejoro, el otro va a mejorar también. Y eso que esa otra persona mejore también me va a hacer mejorar a mí como persona. Y así vamos a seguir y así vamos a mejorar todas las otras personas hasta ver hasta dónde llegamos. Ojalá que alguien haya podido escuchar estas palabras y que por lo menos les sean de motivación. Nunca nos demos por vencidos, seguimos adelante. Y felicito al movimiento Alatra por todo lo que ha estado haciendo, todos sus miembros y yo espero poder colaborar en lo que pueda siempre. Y bueno, les mando a todos un abrazo y mucha paz desde acá. Espero que estén bien. Ustedes saben que son mis hermanos y cuídense mucho. Espero verlos pronto y poder hablarles pronto. Hasta luego.